Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico de Street. Bueno, pues seguimos viendo cómo va avanzando la semana, seguimos viendo nuevos máximos históricos en Estados Unidos, pero en Europa vemos pequeñas correcciones desde esa zona de máximos. Sí que es verdad que en Estados Unidos seguimos viendo nuevos máximos, pero seguimos dando continuidad, podríamos decir, a ese movimiento lateral que veíamos en la sesión de ayer en el SP500. Por lo tanto, yo no daría todavía la batalla por ganada. Así que bueno, debemos vigilar ese movimiento lateral porque, como decimos, hasta que no veamos una clara ruptura, yo pienso que deberíamos ir con pies de plomo, más aún si vemos que en Europa no consigue mantenerse al alza de forma clara y de hecho, como decíamos, hoy estamos viendo una corrección. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues bueno, vamos a ver tres acciones, vamos a ver la cotización de Solaria, que estamos viendo cómo había alcanzado esa zona clara de resistencia desde la cual estamos viendo una corrección. Vamos a ver si la corrección podría parecer que es totalmente sana para coger impulso y seguir manteniéndose al alza, formar un diente de sierra. Vamos a ver la segunda de las acciones, que va a ser Farmamar. Habíamos visto un rally impresionante y ahora pues evidentemente llega el momento de tomarse un descansito. Vamos a ver a dónde podríamos poner el objetivo en ese descanso, a ver si es suficiente quizás con lo que ya hemos visto o podríamos corregir un poquito más. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Telefónica, que también habíamos superado una zona que decíamos que era totalmente clave en el gráfico en el medio largo plazo y ahora también parece que está notando un poquito la debilidad. Vamos a ver qué deberíamos ver ahora para poder seguir manteniendo el impulso. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar por la cotización de Solaria, y como siempre lo vamos a ver desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y podéis ver todos estos gráficos. Fijaros que decíamos que en Solaria parecía clarísimamente que estamos formando un suelo redondeado. ¿A dónde tenía el objetivo o ese techo de suelo redondeado? En los máximos que teníamos en junio, alrededor de la zona de los 12.30. Y fijaros cómo en el impulso actual nos fuimos hasta esa zona. Normalmente cuando vemos un suelo redondeado, al llegar al techo solemos ver una corrección y a partir de ahí vemos un nuevo impulso y ya es cuando rompe ese techo y vemos continuidad con el movimiento al alza. Pues bien, fijaros cómo alcanzó esa zona de los 12.30, se quedó muy cerquita, la sesión del 12 de septiembre la llegó a alcanzar y a partir de ahí vimos una corrección. Fijaros cómo también la media de 200 sesiones empezaba a entrar en juego y podría actuar como resistencia, al igual que lo vimos en el mes de junio. Al tocarla hemos visto una corrección, como decimos, cuando llegamos a ese techo y decíamos que la clave estaba en que si veíamos una corrección que se quedase sobre la media de 70 sesiones. Hemos visto este movimiento últimamente en muchas acciones. Vemos un movimiento lateral, consigue superar la media de 70 y cuando vuelve a corregir, quizás para dar continuidad al movimiento lateral, cuando se apoya la media de 70 y ya no la perfora, es cuando tenemos la primera señal positiva de que rompe el movimiento lateral y a partir de ahí comienza ese impulso más importante. Pues bien, fijaros cómo la cotización de Solaria hoy ha ido justamente hasta la media de 70, que está en los 11.44, y el mínimo ha estado en los 11.45 y a partir de ahí ha empezado a rebotar. Es decir, de momento lo está haciendo de forma perfecta, porque hemos visto la corrección que esperábamos y a partir de ahí está rebotando. ¿Qué deberíamos ver ahora? Pues bueno, la clave ahora en la cotización de Solaria es que mantengamos el impulso y consigamos superar los máximos que veíamos en la sesión del jueves 19 de septiembre y que ello supondría superar la zona de los 12,30. Si acaba haciendo eso o lo acabamos viendo el objetivo clarísimamente en la zona de los 13 euros, sí que es verdad que cuando vemos ese suelo redondeado luego le podemos proyectar. Para proyectarle pues quizás tendríamos que hacer algo así. ¿Dónde nos llevaría? A la zona de los 13,75. Pero fijaros cómo llevamos mucho tiempo, muchas semanas, unos cuantos meses diciendo que el objetivo de este impulso que habría comenzado en abril podría estar en la zona de los 13 euros. Por lo tanto, aunque la proyección de ese suelo redondeado nos llevase hasta la zona de los 13,75, yo creo que debemos ser un poquito precavidos y creo que la zona de los 13 euros podría llegar a ser un buen objetivo en el gráfico. Ya no solo para la subida actual, sino porque si conseguimos romper los máximos que veíamos en junio, nos podría marcar un suelo muy interesante y empezar a recuperar gran parte de lo perdido. ¿Por qué digo que no debemos ser demasiado ambiciosos? Porque a lo mejor en la zona de los 13 euros es cuando llega la hora de la verdad, para ver si ahí ponemos fin al rebote
que llevamos viendo desde abril, o si por el contrario lo que se ha formado es un suelo y ahora damos por finalizada la primera fase donde se consolida ese suelo y luego nos mantenemos al alza en esa zona, lo que deberíamos ver es algo así. Una vuelta quizás hasta la media 200 sesiones que ahora ha actuado como resistencia, consolidarla como soporte, ahora mismo está a los 12,06 y a partir de ahí formar un nuevo máximo creciente por encima de la zona de los 13 euros. Ahí sí que yo pensaría que quizás estamos viendo un giro más importante en el medio y largo plazo y a partir de ahí tendríamos que ir marcando nuevos objetivos por arriba, nuevas zonas de resistencia, pero yo creo que quedaría bastante más claro el escenario alcista en la cotización de Solaria. De momento, pues aunque lo está haciendo muy bien y tiene muy buena pinta, aunque hayamos visto esta corrección, debemos ir pasito a pasito porque es la tipificación que vemos rebotes también muy importantes y luego al final nos llevamos disgustos. Por lo tanto, es mejor confirmar un movimiento y luego actuar, a quizás actuar antes de que se confirme ese movimiento. Fijaros cómo en el gráfico semanal, esta semana parece que está haciendo una vela de indecisión. Es decir, ¿cuál sería la clave ahora? Que de cara a la sesión del jueves y del viernes sigamos viendo el impulso, ya que vamos viendo una vela que cierra por encima de la apertura de la semana anterior. Eso sería muy buena señal y quizás implicaría que tenemos fuerza para seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. Y si cogemos el mensual, pues fijaros cómo de momento nos estamos situando por encima de la media móvil de 6 sesiones, algo que no había hecho desde que empezó a corregir a principios de este año. Es decir, tendríamos otro movimiento bastante positivo. Fijaros cómo en el mensual se ve muy bien la importancia de la zona de los 12,70, que fue donde se frenó en el mes de junio. Ahí tenemos un suelo muy claro anterior, que ahora está actuando como resistencia, y además teníamos la media móvil de 70 sesiones. Está a los 12,72, es decir, es una zona totalmente clave, porque cuando vemos un movimiento al alza tan fuerte como hemos visto y luego vemos la corrección en un primer momento, lo normal es que se apoye la media 70. Fijaros cómo se apoyó sobre ella. Volvió a rebotar, pero ya no tenía fuerza suficiente, la perforó y ahora lo normal es que viésemos un rebote hasta ella y es lo que estamos viendo. Es decir, para el medio y largo plazo, esto podría llegar a ser lo que estamos viendo aquí, una ruptura en falso de la media de 70 para luego seguir manteniéndonos al alza, pero ojo, porque también podría ser perfectamente una ruptura de un antiguo soporte, una vuelta hasta esa zona para consolidarlo como resistencia y a partir de ahí dar continuidad a la caída. Y creo que este mes y el siguiente es el idílico para intentar superar la media de 70, más aún con la inercia que llevamos viendo en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto también en alguna acción que cuando pierde un soporte muy importante y luego está intentando ahí superarlo, no lo consigue según van pasando los meses, quizás se va pasando esa expectativa, o quizás esa esperanza, mejor dicho, de superarla. Al final se acaban retirando la demanda y al final acabamos viendo una caída importante. Por lo tanto, yo creo que debería, este mes queda muy poco ya, pero quizás de cara al mes de octubre intentar superar la media móvil de 70 sesiones. Sería idílico para ver una proyección al alza en la cotización de Solaria. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Telefónica. Fijaros cómo, bueno, vamos a verlo primero en el gráfico mensual. Y fijaros cómo decíamos que la zona de los 4.22, 4.25 es una zona totalmente clave en su gráfico. Le partían dos. Además, en esa zona también teníamos la media móvil de 200 sesiones del gráfico mensual. Estaba a los 4.22. Y por fin habíamos conseguido superar esa zona. Fijaros en este caso, actuó como soporte la media de 200, la perforó, volvió hasta ella, actuó como resistencia, estuvo ahí unos cuantos meses y luego cayó con mucha fuerza. Ahora hemos visto una vuelta hasta la media de 200. ¿Cuál es la clave? Que no actuase como resistencia o que aunque en un primer momento actuase como resistencia, luego consiguiésemos superarla. Y fijaros que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Falta una semana, un poquito menos, 3 sesiones para que cierre el mes. Es decir, veo muy complicado que acabemos cerrando por debajo de la zona de los 4.25. Si ahora llegásemos a ver que de cara a la sesión del lunes, la semana que viene, vuelve a perforar la zona de los 4.22, sería una señal muy negativa, porque habríamos visto una ruptura en falso. Y eso sería muy mala señal. Más aún si lo juntamos con la subida tan vertical que hemos visto en el diario. Pero vamos a ver por qué en principio podemos pensar que pinta bien. ¿Qué decíamos la última vez que analizamos? Que bueno, quizás estábamos en una zona en la que podría llegar a ser normal que viésemos una corrección.
estábamos muy sobrecomprados ya, estábamos en la zona, fijaros, de 77, no era normal ver una RSI tan alto en la cotización de Telefónica y que normalmente en esa zona podríamos ver una corrección. Fijaros cómo empezó a titubear, hemos visto un impulso de nuevo esta semana, pero ya fijaros cómo en la sesión de hoy vemos una clara vela de rechazo a seguir manteniéndose al alza. Y además, fijaros cómo estamos viendo una clara divergencia entre el RSI y la cotización. La base, fijaros, claramente estaría aquí, en los 4.30. ¿Cuál sería lo mejor ahora mismo? Bueno, mejor sería que se mantuviese al alza y fin de la película. Pero si lo que estamos planteando es que podemos ver una corrección, no pasaría nada por ver una caída quizás hasta la zona de los 4.25, 4.30 aproximadamente, donde estaba ese techo tan importante, fijaros, y a partir de ahí marcar un nuevo impulso al alza y superar los máximos anteriores. ¿Qué conseguiríamos con eso? Primero, ver que la media de 200 sesiones del mensual no está actuando como resistencia y que podríamos estar viendo una ruptura, y que en el gráfico diario lo que antes era un techo muy importante ahora puede actuar como un soporte y que nos marcaría el comienzo de una nueva fase alcista en la cotización de Telefónica. Sé que para muchos parece impensable que Telefónica se acabe dando la vuelta porque su situación parece que no es la idónea, pero fijaros cómo de momento el análisis técnico en el gráfico lo está haciendo bien, pero para ello, es decir, lo está haciendo de maravilla, pero nos faltaría esa confirmación, y es, aunque veamos una corrección, que se frene por encima de la zona de los 4.25, 4.30, y a partir de ahí veamos un nuevo máximo creciente. Eso sería buenísimo en el medio y largo plazo para la cotización de Telefónica. Y por último, el semanal, que es el que nos queda, pues fijaros, de momento no está dando ninguna señal de agotamiento. Vamos a ver cómo cierra la semana. Pues si cierra cerca de la zona actual, podría cuadrar perfectamente con luego quizás ver esa corrección y volver a repuntar de nuevo. Incluso si ahora vemos que se aleja de la zona actual donde está ahora mismo el cierre de la vela semanal, pues podría cuadrar perfectamente también con una corrección, a lo mejor irnos hasta la media de 6 sesiones. Fijaros que está en la zona de los 4.26 y a partir de ahí busca un nuevo máximo creciente. Eso sería perfecto, como os digo, para continuar al alza de la cotización de Telefónica. Y vamos con la última de las acciones, que es Farmamar. Fijaros, también el repunte había sido brutal, que bien marcaba esa directriz alcista. En la última corrección importante se apoyó sobre la media 70 y 200 sesiones y vimos una subida muy vertical. Decíamos que podríamos ver alguna que otra corrección, quizás hasta la directriz alcista, pero fijaros cómo quizás por aquí es cuando deberíamos haberlo visto. Veo la subida más vertical acompañado con muchísimo volumen. ¿Ahora qué está pasando? Pues que evidentemente parece que hay un poquito de debilidad en su cotización. Es decir, todo apunta a que puede llegar esa caída. ¿Qué soportes podemos marcar ahora mismo? Pues bueno, fijaros cómo la zona de los 45 decíamos que era muy importante como resistencia y la superó sin titubear. Ahora quizás la deberíamos tener en cuenta como soporte, pero como la subida no ha actuado como resistencia, nos queda alguna que otra duda. ¿A dónde nos podríamos ir también ahora? Fijaros, los máximos que vimos en diciembre de 2023 y los 43. Sería una zona muy buena para buscar el suelo. Además, quizás por ahí puede que no se encuentre con la directriz, o a lo mejor sí, pero también podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo está muy lejos de la cotización, pero fijaros como la pendiente es muy positiva ya. Es decir, en 3-4 sesiones probablemente acabe llegando a esa zona de los 43. Es decir, lo que podemos ganar es una corrección, sería totalmente sana, nos podría seguir marcando que se puede seguir manteniendo el alza, pero hay dos claves. La primera, que no perfore la directriz alcista, y la segunda, que tampoco perfore la media de 70 sesiones. Lo que está claro es que el agotamiento ahora mismo que está marcando en el gráfico parece evidente y quizás sin tardar mucho podamos ver una corrección. Quizás a lo mejor vemos un último impulsito, formamos una divergencia entre la cotización y el RSI y a partir de ahí es cuando vemos la caída. Podría ser también perfectamente, ¿eh? Muy parecido, fijaros, a lo que veíamos en Telefónica. Algo así. Y a partir de ahí, pues ya venir un poquito más la caída. Fijaros que decíamos que la zona de los 45 era clave. Es donde había hasta el suelo, que habíamos visto después de la caída tan fuerte en el año 2021 y 2022. A partir de esto un buen tiempo, fijaros, sobre esa zona, y cuando lo perforó,
parecía que esa zona era la resistencia más importante para dividir al gráfico, también muy parecida a lo que estamos viendo en Telefónica, entre la parte alta y la parte baja. ¿Dónde nos estábamos moviendo? En este movimiento lateral de aquí, entre los 44, 45 y la zona de los 26. Y fijaros cómo con la ruptura que hemos visto ahora, esta divergencia empezaría a coger muy buen color en el gráfico semanal. ¿Qué pasa? Que necesitamos ver la confirmación, es decir, necesitamos ver que ahora simplemente vamos a ver una corrección, aunque sea fuerte, pero luego seguiremos marcando nuevos máximos crecientes. Además, fijaros que en esa zona de los 45 se encontraba la media móvil de 200 sesiones, es decir, tiene una situación muy parecida a la que estamos viendo en Telefónica. Y la clave es que esto de aquí sea una ruptura cierta, porque si acabamos viendo una ruptura en falso, ¿qué podría acabar pasando? Que podría caer con mucha fuerza. ¿Hasta dónde? De nuevo, a buscar esta directriz bajista y seguir dando continuidad a la divergencia, muy probablemente. Lo único que ya a lo mejor nos quedaríamos en zona de 35 aproximadamente y ya quizás nos marcaría un agotamiento mayor de la caída y en esa zona de los 23, 22 actuaría como soporte en el gráfico. Pero, como decimos, de momento apunta a que ya hemos visto el suelo. Solo nos falta la confirmación sobre esa zona de los 44-45 para pensar que toda la tendencia bajista que comenzó en octubre de 2020 ya la hemos puesto fin después de casi 4 años y a partir de ahora formaremos una nueva fase alcista en el gráfico de Farmamar. Vamos a trazar aquí una directriz bajista, fijaros, podría cuadrar con estos picos que vemos por aquí y fijaros cómo está muy cerca de la zona actual. Está la zona de los 52,8, 53. ¿Por qué hacemos eso? Porque quizás si queremos confirmar aún más que estamos en una nueva tendencia alcista, debería romper esa zona. ¿Por qué? Porque quizás esa directriz bajista de los máximos decrecientes que estamos viendo se rompería. Tendríamos aún una señal también más positiva en el gráfico. Pero como decimos, de momento lo está haciendo muy bien. Y el gráfico mensual, pues fijaros que no es moco de pavo donde estamos ahora mismo. Se ve muy bien la zona anterior de soporte, ahora de resistencia, y también se ve cómo en este caso sucede lo mismo que veíamos anteriormente. Solaria en Telefónica, la media de 70 que actuaba como soporte, ahora justamente estamos encima de ella. Por lo tanto, es totalmente clave que no estemos viendo una vuelta hasta ella para consolidarla como resistencia, sino que ya hayamos visto ese suelo para romperla y no tenerla como resistencia, sino de nuevo tenerla como soporte. Por lo tanto, las tres acciones, como veis, están muy encaminadas en el mismo sentido. Quizás son acciones que han estado muy castigadas durante los últimos años y ahora llevamos unos cuantos meses que parecía que se estaban recuperando, que formaban ese suelo, que intentaban repuntar al alza y como decimos, ahora es cuando tenemos que diferenciar si lo que estamos viendo es simplemente el objetivo ya final de toda la subida que llevamos viendo en los últimos meses o si por el contrario lo que se ha estado formando es un suelo estable para ahora romper definitivamente ya esa zona de mínimos de ese suelo y comenzar un nuevo ciclo alcista en todas estas acciones ya más en el medio largo plazo. Así que creo que podemos ser ambiciosos, pero también debemos ir con calma y esperar a que se confirmen los movimientos. Más que nada porque si se confirman estos movimientos a largo plazo, no nos va a dar un recorrido al alza de quizás 1 o 2 semanas o 3, sino que nos va a dar un recorrido al alza muy largo que podría durar incluso años. Pero por eso os digo que es muy importante que veamos la confirmación de las rupturas y que se consolide como soporte, marquemos los máximos crecientes y confirmemos que lo que estamos viendo es un movimiento bastante cierto. Por último, no me voy a quedar con las ganas, no me voy a quedar con ellas y vamos a ver el SP500 para que veáis el movimiento lateral. Fijaros, decíamos que ayer podíamos estar aquí en un movimiento lateral y que no habría que descartar irnos a buscar la media de 70 y volver a la zona de los 5.670, 5.660. Fijaros cómo ha seguido manteniéndose a la alza, pero a mí me caben dudas de que esto sea una ruptura del movimiento lateral, más aún si vemos que lo está haciendo con velas de bastante indecisión, se podría estar formando una divergencia también en el horario. Por lo tanto, creo que el escenario más probable de nuevo sigue siendo ver esto, volver hasta aquí. Y aquí es donde vamos a poner a prueba la ruptura anterior. Si en esta zona se mantuviese,
la corrección es cuando veríamos esto y nos marcaría que puede seguir manteniéndose al alza. De momento, mientras tanto, pues yo tendría bastantes dudas, sobre todo porque la subida que estamos viendo de esta posible ruptura del movimiento lateral de las últimas sesiones vino en la última parte de la sesión de ayer, y lo normal es que cerrando en máximos de la sesión ayer, hoy siguiésemos manteniéndonos al alza con fuerza, y de momento fijaros cómo no lo parece. Vale, por lo tanto, como decimos, vamos a ir con calma. Si evidentemente vemos que empieza a tirar hoy la sesión y vuelve a subir un 0,50, 0,60, 0,70, la última parte, nos olvidaríamos de este toquecito. Podría venir después, pero yo creo que ya cogería mejor pinta para pensar en esa ruptura del antiguo techo, ese techo infranqueable que decíamos hace un par de semanas, esta zona de aquí, que podría cuadrar con un movimiento de distribución. Ahora, pues bueno, parece que lo hemos roto para seguir manteniéndonos al alza, pero nos va a caber la duda de si esto es una ruptura en falso o no. Y eso lo acabaremos confirmando, sin lugar a dudas, yo creo que principios de la semana que viene o finales de esta semana. Lo vamos a ver en el vídeo del resumen semanal del domingo. Aparte de todas vuestras acciones y aparte de los índices, todas estas cosas que os comento y la situación y tal, vamos a ver los datos económicos también que se van a publicar la próxima semana. En principio lo iba a hacer esta semana, pero no tenía prácticamente nada de tiempo y he preferido hacerlo esta próxima semana, en el vídeo del domingo, porque además la semana que viene vienen datos muy pero que muy importantes en Estados Unidos que quizás nos van a marcar si esa bajada de 50 puntos básicos ha sido de urgencia o no ha sido de urgencia, porque vamos a tener datos de los PMIs, vamos a tener datos del desempleo en Estados Unidos, es decir, justo donde tenemos que poner el ojo para saber si la economía sigue fuerte y quizás la bajada de tipos no ha sido porque piensan que la economía tiene algún que otro frente abierto que nos pueda acabar pasando algún que otro disgusto. Así que bueno, lo veremos en el vídeo del domingo. Hoy, como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí de nuevo, es probable que un poquito más tarde de lo normal, pero intentaré estar por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.